Hola a todos, les habla el profesor Gerson Incapié. En esta segunda parte sobre la cinemática, vamos a hablar concretamente de lo que es la rapidez y la velocidad y las implicaciones matemáticas que éstas conlleva, lo mismo que ejercicios de aplicación. Recordemos que en el video anterior nosotros alcanzamos a ver los conceptos de movimiento, partícula, trayectoria, posición de un objeto, distancia y desplazamiento. Entonces en este vamos a empezar con el punto número 6, que tiene que ver con los conceptos de rapidez y velocidad. Lo primero que vamos a hacer es a dar unos conceptos muy superficiales de lo que representa la rapidez media, la velocidad instantánea y lo que es un movimiento rectilíneo. Y una vez terminado, vamos a desmenuzar las ecuaciones y a comprenderlas con ejercicios prácticos. Entonces, retomemos. En el video anterior, vimos que la distancia y el desplazamiento se diferenciaban de que uno era el recorrido de toda la trayectoria y que era una magnitud escalar. Esta era la distancia. Decíamos que la distancia era simplemente toda la longitud del recorrido, mientras que para el caso del desplazamiento hablábamos de una magnitud vectorial. Esta magnitud vectorial es sencillamente una flecha que tiene que ir desde el punto inicial hasta el punto final. Es un vector. Con estos conceptos podemos comprender cuál es la diferencia entre rapidez y velocidad. Si yo hablo de rapidez, utilizo la distancia para poder encontrarla. Recordemos que en el Sistema Internacional de Medidas, la distancia se mide en metros y el tiempo se mide en segundos. Por lo tanto, las unidades de rapidez deben ser de metros por segundo. En este orden de ideas, la rapidez es la distancia recorrida en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Es una magnitud escalar. Para el caso de la velocidad, ya vamos a ver que es una magnitud vectorial y esta magnitud vectorial también utiliza las mismas unidades de desplazamiento y tiempo que sigue siendo metros por segundo, con la diferencia que para el caso de la velocidad toca especificar una dirección ya que es una magnitud vectorial. Bueno, ¿de qué se trata el concepto de rapidez media? Para el concepto de rapidez media tenemos que tener en cuenta de que las distancias que recorre un objeto no siempre van a estar en los intervalos de tiempo dadas en las mismas proporciones. ¿Cómo así? Si un objeto que en el primer segundo recorre 10 metros y en el siguiente segundo recorre por ejemplo 7 y en el siguiente recorre una distancia muy distinta, podemos estar diciendo que la rapidez que se está calculando no es una rapidez constante, ¿sí? Ya que las distancias cambian en el tiempo. Por lo tanto, hablar de una rapidez media es hablar de un promedio de toda la distancia recorrida en el tiempo empleado, sin importar qué es lo que pasa en medio de su trayectoria. Ahorita, cuando expliquemos cada uno de los conceptos, vamos a retomar esta idea. Bueno, si vemos las ecuaciones, en las ecuaciones aparece el término delta, que es este triangulito. Recordemos que delta es sencillamente el cambio de una de las magnitudes. En el caso de la rapidez media, estamos hablando del cambio de posición y estamos hablando del cambio de tiempo, ¿sí? O lo que es sencillamente la distancia recorrida sobre el tiempo, eso me daría a mí la rapidez media. Recordemos que la rapidez media para un movimiento que tiene velocidad constante es exactamente la rapidez en cualquier punto. Si vemos este ejercicio o este ejemplo, vemos que un objeto, en este caso este vehículo azul, recorre una distancia inicial que está determinada por el tiempo que le está tomando recorrerlo. Yo puedo calcular esta magnitud, que es la rapidez media, sencillamente tomando como distancia todo el intervalo. Si ustedes se fijan, esta primera distancia es menor que esta distancia siguiente. Pero para entender lo que es la magnitud de la rapidez media, debo tomar
toda la distancia recorrida entre todo el tiempo utilizado. Bueno, para el concepto de velocidad, la velocidad es una magnitud vectorial, como lo decía al principio, y ya utiliza no la magnitud de distancia, sino la magnitud vectorial de desplazamiento. Por lo tanto, la velocidad es un vector. ¿Sí? Si yo quiero dar un ejemplo de que un corredor va a una rapidez de 10 metros por segundo, podría decir que también va a una velocidad de 10 metros por segundo, pero en dirección hacia la meta. ¿Sí? Simplemente con decir la dirección ya estaríamos hablando de una magnitud vectorial y eso se llamaría velocidad. En el caso de la velocidad media, se define como el cambio del desplazamiento en un intervalo de tiempo. Ya no utilizo la distancia, sino utilizo el desplazamiento para hablar de esta velocidad media. Hagamos un ejemplo. Un auto viaja en una carretera recta durante la primera hora y la magnitud de su velocidad es de 100 kilómetros por hora. Y durante las dos siguientes horas viaja con una magnitud de 80 kilómetros por hora. Me preguntan cuál es la magnitud de la velocidad media en todo el trayecto. Vamos a realizar el cálculo. Bueno, para este ejemplo tenemos la siguiente información. Este vehículo tiene dos recorridos distintos y me preguntan calcular la velocidad media de este objeto. Entonces los datos que tenemos es de que en el primer trayecto el vehículo va a una velocidad de 100 kilómetros por hora en el primer intervalo de tiempo que tarda una hora. Mientras que en el segundo intervalo estamos hablando de 80 kilómetros por hora en un tiempo de 2 horas. ¿Listo? Me preguntan cuál es la velocidad media. Entonces, lo primero que tengo que calcular es las distancias que recorren estos dos objetos. La distancia 1 concretamente va a ser la velocidad 1 por el tiempo empleado. En este caso estamos hablando de los 100 kilómetros por hora. En una hora, pues estamos hablando que recorrió 100 kilómetros. Y para el segundo intervalo, esta distancia 2, estamos hablando que la velocidad 2 por el tiempo que recorrió, estamos hablando de 80 kilómetros por hora. Por 2 horas estamos hablando de 160 kilómetros. Como sabemos que la velocidad media, y me interesa concretamente entender em, la magnitud, solamente la magnitud, o sea, como si estuviese calculando la rapidez promedio, sé que esta velocidad media es el valor del cambio de posición en el cambio del tiempo. ¿Listo? Veo que el objeto alcanza a recorrer 100 kilómetros en el primer espacio y 160 kilómetros en el segundo espacio. Y el tiempo que demora es 1 hora al principio y 2 horas después. Estamos diciendo que la velocidad media de este objeto va a ser de 260 kilómetros en 3 horas para una velocidad promedio de unos 86,6 kilómetros por hora. Esta sería una idea de por qué razón los conceptos de velocidad y velocidad media son un poquito diferentes. Bueno, retomando la presentación, ya nos dimos cuenta la diferencia entre el cálculo de una velocidad y una velocidad media. Esto es el mismo procedimiento si estamos hablando de rapidez. Lo importante es que la velocidad y la rapidez siempre vayan en la misma dirección para que estos cálculos coincidan. Bueno, ¿qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es la razón del desplazamiento conforme el intervalo del tiempo tiende a cero. ¿Qué significa? Si yo observo un diagrama de velocidad contra tiempo,
me doy cuenta de que no siempre la velocidad de un objeto se mantiene constante. Doy un ejemplo. Supongamos que uno coge un vehículo para dirigirse a otra ciudad, pero es normal que en el momento que me subo al vehículo, el vehículo va a tener una velocidad de cero para yo poderme subir. Y después de un instante va a tener una velocidad que, dependiendo si va en una zona libre o una zona muy congestionada, va a tener mucha o poca velocidad. No puedo hablar de una velocidad concreta, sino tengo que hablar de una velocidad promedio, que es lo que estábamos hablando ahorita, o una de velocidad media. Para conocer la velocidad instantánea, me tocaría conocer intervalo por intervalo de tiempo la velocidad del móvil. Por esa razón es que acá ya estamos hablando de que tengo que establecer un límite de un valor de un delta t muy pequeño para poder conocer las proporciones de la velocidad. Bueno, último concepto y arrancamos con la parte matemática. ¿Qué significa un movimiento rectilíneo uniforme? El movimiento más simple que se puede obtener es cuando un objeto viaja en línea recta. Y para poder entenderlo de manera uniforme, deben cumplirse en estas 5 reglas. La primera, la velocidad tiene que ser constante. ¿Qué gano yo cuando la velocidad es constante? Pues encuentro que los valores de distancia y desplazamiento van a ser siempre los mismos. En un segundo va a avanzar la misma cantidad que en el siguiente segundo y en el siguiente segundo la misma proporción de distancias y de desplazamientos. Ejemplo, si un objeto va a 10 metros por segundo, en el primer segundo recorre 10, en el siguiente segundo recorre otros 10, en el siguiente segundo recorre otros 10, para que así cada intervalo de tiempo a la distancia anterior le voy a sumar siempre un intervalo constante de delta X. Segundo, el móvil o cuerpo en movimiento recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Es una repercusión de la primera. Tercera, la velocidad y el desplazamiento tienen la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, que un corredor siempre va a tener velocidad y rapidez siempre y cuando vaya en la misma dirección describiendo una línea recta. ¿Mm? Cuarto, la magnitud del desplazamiento coincide con la distancia recorrida. Ya lo habíamos dicho. La magnitud de la velocidad coincide con la rapidez. En este orden de ideas ya podemos describir de una manera más concreta cómo la velocidad y la rapidez en estos ejercicios con movimiento rectilíneo siempre nos va a dar lo mismo y nos va a facilitar enormemente los cálculos matemáticos. Veamos a grandes rasgos cuáles son las particularidades matemáticas de un movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, primero, cuando se habla de un diagrama posición versus tiempo o distancia versus tiempo, siempre para movimientos rectilíneos uniforme vamos a obtener una línea recta. Esta línea recta o esta ecuación lineal me va a indicar que la pendiente siempre va a corresponder a la magnitud de la velocidad. ¿Sí? Un ejemplo es estas dos líneas, la línea A y la línea B, donde puedo especificar que la pendiente de A es mayor que la de B. En este orden de ideas, la inclinación me va a indicar la velocidad en un diagrama posición versus tiempo. En el mismo diagrama, para movimientos rectilíneos, también puedo hacer el gráfico de velocidad contra tiempo, donde se describe en uno de sus ejes el tiempo y en el otro la velocidad. Como estamos hablando de que para que sea un movimiento rectilíneo la velocidad es constante, siempre me va a dar una línea horizontal. ¿Qué puedo extraer de esta línea horizontal? Que si calculo el área bajo esa línea en un intervalo de tiempo, esto siempre va a ser comparado con el desplazamiento del objeto. Esto ahorita vamos a hacer un ejemplo y vamos a concluir que estos dos tipos de gráficos me dan muchísima información. Bueno, vamos a hacer un problema.
Me dice que un autobús viajó a lo largo de una carretera recta si su movimiento se representó por la gráfica que aparece en la figura. Entonces, analizando la gráfica, nos damos cuenta que el tiempo está en horas, la distancia está en kilómetros y que en la primera hora el bus alcanzó a recorrer 100 metros. Si vemos la pendiente en el intervalo desde B hasta C, nos damos cuenta que el objeto está totalmente quieto. ¿Por qué quieto? Porque la pendiente es cero, no tiene inclinación. Y al no tener inclinación, pues se puede decir que no avanzó, se mantuvo en 100. En el intervalo desde C hasta D, me doy cuenta que pasó desde 100 hasta 200, o sea, avanzó 100, pero demoró una hora también. O sea, estamos diciendo que la magnitud de la velocidad en el intervalo de A a B es el mismo valor que de C a D, ya que el valor de delta X, que es 100, dividido entre el valor de delta T, que es 1, me daría 100 kilómetros por hora. Y en el intervalo de A a B tenemos los mismos resultados, 100 de desplazamiento y 1 en horas. Bueno, ¿y qué pasa en el intervalo de D a E? Vemos que la pendiente en este caso es negativa. Estamos diciendo que en vez de avanzar, el vehículo pasó de 200, bajó a 50. Quiere decir que estamos hablando de un cambio de 150 metros también en una hora. Se puede decir que esta magnitud de la velocidad es muchísimo mayor. Entonces vamos a resolver estas cuatro preguntas matemáticamente. Para este ejercicio tenemos los siguientes datos. ¿Mm? La gráfica que ya analizamos del movimiento del bus y me preguntan concretamente en la primera parte cuál es la magnitud de la velocidad media del bus en la primera hora. Si analizo la primera hora, me están pidiendo que en este intervalo de 0 a 1, ¿cuál es esa velocidad? Recordemos que la velocidad la podemos describir como eh, la distancia que alcanza a recorrer en un intervalo de tiempo. La distancia que recorrió, en este caso el valor de delta x, vamos a empezar a tomar las notaciones como son. Nos damos cuenta que sería la posición final menos la posición inicial sobre el tiempo que tardó. Ya sabemos que aquí va a ser una hora y sabemos que la posición final del objeto es de 100. Y como me preguntan, en la primera hora arrancó en cero. Estamos hablando de que la magnitud de la velocidad media, en este caso, es de 100 kilómetros por hora. Aquí quedaría resuelta la parte A del ejercicio. ¿Qué me pide la parte B? En la parte B me están preguntando cuál es la magnitud del desplazamiento del autobús durante las primeras 4 horas. Entonces, al hablarme de la magnitud del desplazamiento de este autobús, lo primero que tengo que hacer es considerar que en el caso de la magnitud del desplazamiento, solamente debo tener en cuenta la posición inicial y la posición final. Como veo que en el punto A el objeto estaba en cero y en el punto E estaba en 50, lo único que tengo que 50 kilómetros, que sería en este caso la distancia que recorrió en el intervalo de 4 horas. La parte C me dice cuál es la magnitud de la velocidad media del autobús durante el recorrido de las 4 horas. Como me están preguntando la velocidad media, recordemos que para la velocidad media, yo lo que tengo que tener en cuenta es la distancia, perdón, el desplazamiento recorrido sobre el tiempo empleado. En el punto anterior ya nos dijeron que en las 4 horas recorrió solamente 50 kilómetros de desplazamiento y tardó 4 horas. Es decir, que la velocidad media del autobús durante estas 4 horas es de apenas 12,5 kilómetros por hora. Para la parte D
Me preguntan en qué intervalo el autobús permaneció en reposo. En el análisis que hicimos al principio, nos dimos cuenta que en el intervalo que hay entre B y C, la pendiente es cero. Por lo tanto, estuvo en reposo. ¿Sí? Y nos damos cuenta acá que si la posición inicial es cero y la posición final es cero, pues estamos hablando de que el cambio de posición es de 100 menos 100. Y en este caso, estamos diciendo de que no tuvo desplazamiento. Bueno, sí, en el intervalo desde B hasta C, estamos hablando de que estuvo en total reposo. Continuando con la presentación, vamos a hacer un repaso de los conceptos aprendidos en este video. El primer concepto que vimos tenía que ver con el concepto de rapidez. Y habíamos dicho que la rapidez estaba ligada directamente al desplazamiento. Supongamos que un objeto que está en esta posición A hace el siguiente recorrido para llegar a esta posición B. Si yo quiero saber cuál es la distancia que recorrió, me tocaría medir todo el largo de la cuerda. Pero para el caso del desplazamiento, sería el vector rojo que va desde el punto A hasta el punto B. En el caso de la rapidez, nosotros vemos que la rapidez es el cambio de la distancia. Des en cuenta que no les estoy colocando flechita como magnitud vectorial sobre el cambio del tiempo. ¿Sí? En este orden estamos diciendo de que la posición final del objeto menos la posición inicial del objeto sobre el tiempo me da en este caso la rapidez. Si quiero hablar de la velocidad, me tocaría ya encontrar la dirección de la parte roja, que ya sé que es una magnitud vectorial, por lo tanto la velocidad es vectorial, sobre el tiempo que se está utilizando. ¿Sí? Recordemos que esto es una magnitud escalar y esto es una magnitud vectorial. ¿Listo? Ambas unidades se miden en metros por segundo. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos, supongamos que en una carrera un velocista tiene una rapidez de 10 metros por segundo para recorrer una distancia de 100 metros. Eh, Utilizando cualquiera de estas dos ecuaciones y considerando que esta puede ser velocidad o rapidez, ¿por qué pueden ser las mismas? Sencillamente porque es un movimiento rectilíneo y al ser un movimiento rectilíneo, pues tengo que la velocidad es de 10 metros por segundo en dirección, pues, a la meta. Supongamos que esta es la meta, mientras que la magnitud de la velocidad, que en este caso es la rapidez, también viene a ser de 10 metros por segundo. ¿Listo? Ese sería, en el orden de ideas, la diferencia entre una rapidez y una velocidad. ¿Listo? Bueno, si este ejercicio me piden, como lo que vimos, realizar una gráfica de posición versus tiempo y velocidad versus tiempo, vemos que la ecuación que me describe este movimiento está determinada a través de que la velocidad es el cambio de la posición en el tiempo. Por lo tanto, aquí voy a tener que la posición en algún instante va a ser restada por la posición inicial sobre el valor de delta t. Si despego esta posición, me va a dar que la posición es igual a posición inicial, que quedaría en este caso despejada hacia este lado como positiva, y a esto le voy a sumar el valor de la velocidad por delta t. Si analizamos esta ecuación, puede ser una magnitud escalar o una magnitud vectorial. Ya sabemos que la diferencia es de que acá le voy a colocar una flecha o acá le voy a colocar una flecha. Esto es una ecuación lineal, ¿sí? Recordemos que en álgebra
Cuando nosotros hablamos de una ecuación lineal, estamos diciendo que la ecuación tiene la forma y igual a mx más b, ¿sí? Donde en el plano cartesiano tenemos que si esto es x y esto es y, una ecuación lineal me dice que este intersecto con el eje es lo que nosotros vamos a llamar b, mientras que la inclinación, que tiene que ver con este valor de delta y sobre este valor de delta x, es lo que se llama pendiente. ¿Qué es la pendiente? Sencillamente la inclinación de una línea. ¿Listo? Esto tiene mucho parecido a esta ecuación. Vemos que en el caso, por ejemplo, de la física, no vamos a tener como variable independiente la y, sino vamos a tener como variable dependiente la x. Y en el caso, por ejemplo, de la velocidad, sabemos que la velocidad, al reemplazar y por x y x por t, estamos hablando de que esto es velocidad, y esta velocidad por la variable independiente, que en el caso de la física es el tiempo, me daría que b vendría a ser el intersecto con el eje y, que sería la posición inicial. Quiere decir que si yo voy a graficar o a comparar los modelos lineales con los modelos físicos, esto es una ecuación lineal cuya variable independiente va a ser el tiempo y cuya variable dependiente va a ser la posición. En este caso, la posición del corredor va a estar en el punto cero. Por lo tanto, desde acá va a arrancar la línea. Y si quiero saber cuánto es el tiempo que demora en recorrer todo hasta la meta, tenemos de que el tiempo, en este caso, es la distancia que debe recorrer sobre la velocidad que tiene. En este caso tenemos los 100 metros y tenemos una velocidad de 10 metros por segundo, donde estos se nos cancelan y nos quedarían 10 segundos. Quiere decir que por acá en 2, 4, 6, 8 y 10 segundos en metros, este objeto, bueno, este corredor va a recorrer 100 metros. Supongamos que estos son los 100 metros. Por acá, los 100 metros me dirían que el recorrido de este objeto es una línea recta. ¿Por qué me da una línea recta? Porque sencillamente estamos hablando de que la magnitud de la velocidad es la misma magnitud de la rapidez y que en cada intervalo de tiempo los recorridos van a ser exactamente los mismos. En el caso de hablar de la velocidad constante, cada segundo, acá sería un segundo, aquí serían 2 segundos, vamos a recorrer siempre de a 10 metros. ¿Listo? Esta sería la gráfica de posición contra tiempo. Para hablar de la gráfica de velocidad contra tiempo, borremos acá. Recordemos que cuando la velocidad es constante, nosotros ya tenemos, es una línea totalmente horizontal. En el caso del tiempo, seguimos hablando de eh, 10 segundos, supongamos que esto es 5, esto vendría a ser 10 en segundos, y la velocidad del corredor es de 10 metros por segundo, sabiendo que este eje es el eje de velocidad. Esta velocidad no va a cambiar, al menos durante los 10 segundos. Y recordemos que calcular el área bajo esta curva siempre me va a indicar, en este caso, que el área es igual al desplazamiento. ¿Sí? Vamos a empezar de aquí en adelante a tomar las X sin flechita como la distancia y las X con flechita como el desplazamiento. En este caso, para calcular el área de este eh, rectángulo, sería base 10 por altura 10 y ya tenemos que estos 10 segundos por estos 10 metros por segundo me daría, segundo con segundo se cancela y estaríamos hablando de que tiene un desplazamiento de 100 metros. ¿Listo? Otra de las características para un movimiento rectilíneo, que la distancia y el desplazamiento sean iguales. ¿Listo? Bueno, entendiendo por qué razón un movimiento rectilíneo
tiene que tener estas características. Vamos a asumir el siguiente ejemplo. En una línea, todos los objetos que se mueven en la misma dirección van a tener las cuatro propiedades que hablamos de los movimientos rectilíneos. Pero en el caso de un objeto que hace el siguiente recorrido, nos vamos a dar cuenta de que la distancia va a ser muy diferente al desplazamiento. O diciéndolo de otra manera, una magnitud escalar y la otra magnitud vectorial no van a ser iguales. Al no ser iguales, supongamos que la trayectoria negra va a ser la distancia, mientras que la trayectoria roja va a ser el desplazamiento. Una va a ser mayor que la otra, así el tiempo sea el mismo, me va a provocar que la velocidad no sean iguales a la rapidez y no puedo aplicar concretamente los resultados. Esto sería para ejercicios un poco más complejos. Bueno, de esta manera damos por concluido el tema de velocidad y rapidez para el caso de movimientos rectilíneos uniformes. Por favor, preguntas que tengan pueden enviarlas al correo y en otro video vamos a resolver todas las preguntas que hayan. Muchas gracias. Feliz noche.